Este es el Pan de Muerto Podcast, donde el terror sabe mejor. El único pan con 0 calorías y 100% de sugestión. Las almas en pena con pan son buenas. Y si aún no tienen su pan favorito, pausen el episodio y vayan por uno para ustedes. Y su casa junto a un lago más querida. Hace unos cuantos episodios hablamos de la vida de Aleister Crowley, un hombre que se convirtió en un mago y cuya leyenda, aún en estas fechas, sigue vigente como un ícono de la contracultura. Pues bien, en dicho episodio también se habló un poco de una de sus propiedades, la cual se volvió famosa por los sucesos que allí ocurrieron. Me refiero a la casa Boleskine. En este episodio hablaremos de su historia, de los hechos ocurridos al ser adquirida por Crowley y también lo que le tocaría vivir a uno de los músicos más notables del siglo XX, guitarrista de la legendaria banda de rock llamada Led Zeppelin. Estoy hablando de Jimmy Page. No es la primera vez que hablo de una propiedad embrujada o maldita en el Pan de Muerto Podcast, pues dentro de los primeros episodios está por mencionar un ejemplo, el Hotel Stanley. Fue en el episodio número 11 y hablé de los hoteles más embrujados de Estados Unidos. Otra propiedad embrujada de la cual también ya hice un episodio, inclusive fui a visitarla y si quieren revivir esa experiencia está en los episodios 29 y 30 del podcast. Me refiero a la casa de los Whaley, ubicada en San Diego. Imaginar que una casa pueda ser el protagonista de una historia de terror, convertir a un inmueble en un ser lleno de maldad, capaz de lanzar una o varias maldiciones a sus ocupantes, y es que a final de cuentas son los habitantes quienes seguramente alimentan a la propiedad. Por lo tanto, estos inmuebles buscan contener a sus huéspedes dentro de ellas, para así apoderarse de sus almas. Para esto recurren al asesinato de sus inquilinos. Una vez que la sangre ha sido derramada en sus pisos, se vuelven adictos al líquido carmesí, y no pararán hasta obtener más y más con el paso del tiempo. O por lo menos eso es lo que se cree. Pero vamos a los hechos, ahora sí, de la casa Boleskine. Ubicada en la región de Highlands, en Escocia, a orillas del lago Ness, se encuentra la casa Boleskine. Considerada un portal al infierno, por aquellos que conocen su historia. Si bien hoy no hablaremos del monstruo del lago Ness, cabe mencionar que esta leyenda tiene más de 500 años de antigüedad, mientras que la casa Boleskine tan solo tiene 300 de construcción. Casi nada. Situada en un terreno de 14 hectáreas, la casa de un solo piso cuenta con 2 alas, es decir, imagínate un sneaker. Eso es la casa Boleskine, un rectángulo al que accedes por la mitad, con 12 cuartos y amplios salones. Y lo atractivo de esta propiedad se encuentra no en su arquitectura, sino en lo que ocurre en su interior. Aleister Crowley, la bestia, el hombre más malvado del mundo, o Frater Perdurabo, la adquiere en 1899. A partir de esta fecha es donde adquiere su satánica reputación, pues aquel que decida habitarla corre el riesgo de morir o vivir en la desgracia. Hogar por más de 2 décadas de uno de los mejores guitarristas que nos ha regalado el Reino Unido, como lo es Jimmy Page, integrante de la banda Led Zeppelin, fue sin duda un espectador más de la miseria y pecados
que ofrece la casa, como orgías, actos de ocultismo, rituales satánicos, sucesos inexplicables, muertes absurdas, mutilaciones, incendios y otras catástrofes. Y bien, la leyenda cuenta que Aleister Crowley recorrió todo Gran Bretaña hasta dar con el lugar perfecto para llevar a cabo sus rituales ocultistas. Al dar con la propiedad, se acerca a platicar con la dueña, con la intención de comprar la casa. La anciana mujer rechazó la propuesta inicial del mago, quien, decidido a comprarla, realizó una nueva oferta, esta vez por más del doble del valor de la propiedad. Recordemos que en estas fechas Crowley era poseedor de una cuantiosa herencia. Al mudarse a la casa comienza a realizar sus prácticas de magia negra, donde convocaba a espíritus y demonios. Para realizar estos conjuros era necesario perpetrar diferentes y pervertidos actos sexuales. Y es que el delicioso, así como el pozole, mientras más puerco, más sabroso. Las orgías eran cosa de todos los días. Él, siendo abiertamente bisexual, hubiera sido un excelente jugador de béisbol, porque bateaba y cachaba. Se dice que por ser el anfitrión, tenía derecho a meterse con todos. Él ponía la casa, y los invitados ponían todo lo demás. Hubo quienes afirmaron que en estas fiestas orgiásticas es donde se generaba la magia. Uno de sus invitados fue el escritor inglés William Somerset Maugham, quien lo describe como alguien divertido, pero desagradable, calvo y gordo, de una mirada fija y penetrante, un mentiroso indecoroso, pero de gustos ostentosos. Crowley contaba sus vivencias de formas fantásticas, pero era difícil distinguir cuáles eran verdaderas y cuáles eran falsas. Fue tanta la impresión que dejó Crowley en el escritor, que al cabo de unos meses lo convertiría en uno de los personajes de sus novelas. Aleister Crowley recibía visitantes en Boleskine House todo el tiempo, aunque muchos de ellos se escapaban de madrugada, pues no podían resistir la pesada atmósfera del lugar, ni las repugnantes actividades que ahí se perpetraban. Durante su estancia en la casa Boleskine, Crowley contrató a diferentes personas para realizar las labores del hogar. En una ocasión, al regresar de un viaje, Aleister se enteró que en la sala lo esperaba un sacerdote de la iglesia local. El religioso se encontraba muy preocupado. Le informó que su casero, un hombre mayor, trabajador y abstemio, decidió emborracharse una noche y trató de asesinar a toda su familia. Además, un obrero que fue a realizar tareas de mantenimiento a la casa apareció muerto en un granero. Otro de los trabajadores enloqueció y trató de matar a Crowley y a varios de sus huéspedes. Afortunadamente lo pudieron controlar entre todos. Además, uno de los cocineros accidentalmente se cortó la mano y se desangró. Hay quienes afirman que alcanzó a escribir el nombre de 2 demonios con su propia sangre. Se cree que en total fueron 115 espíritus los que Aleister invocó dentro de Boleskine House, incluyendo al mismísimo Lucifer. Uno de sus mayordomos, de nombre Hugh Gillis, sufrió la desgracia de perder a sus 2 únicos hijos a los pocos años de ser contratado. Para 1913, Crowley decide vender la casa a como diera lugar. Según las palabras del mago, los demonios que él liberó estaban fuera de control. La magia negra se le había ido de las manos. Para 1965, un ex militar de nombre Edward Grant adquiere la propiedad.
Ese mismo año se quitó la vida en el dormitorio principal. Después, una pareja joven de recién casados la alquiló. Desde que se mudaron comenzaron a discutir y a tener pleitos. La mujer era ciega. Al poco tiempo el marido decide abandonarla. La mujer se quedó ahí, completamente sola, pasando noches enteras sin dormir. Al poco tiempo fue rescatada. Parecía como si hubiese envejecido más de una década en las pocas semanas que vivió dentro de la casa maldita. Una vez vacía, alguien famoso decide rentarla. Se trataba de Kenneth Anger, cineasta, autor de 2 libros sobre secretos y desgracias del mundo del cine, llamados Hollywood Babilonia. Anger decidió rentarla pues estaba obsesionado con la magia negra y con Aleister Crowley. Y por fin, llegamos a 1970, donde un fanático del ocultismo, con muchísimo dinero, decide comprarla. Me refiero al guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page. Page consideraba que la propiedad era perfecta para componer música, inclusive para grabar un álbum completo. Sin embargo, necesitaba de mucho trabajo para poder ser habitable, por lo que contrató a uno de sus amigos de nombre Malcolm Dent. Page no acostumbraba a visitar la casa. Sin embargo, le pidió a Dent que la casa le rindiera homenaje a Crowley y a su sociedad secreta. Por lo tanto, se pintaron murales, se adornó con arte y muebles a los que el hombre más malvado del mundo sin duda le hubiesen encantado. Dent no creía ni en la magia ni en los espíritus. Sin embargo, experimentó el poder de la propiedad casi de inmediato. Ya sea de noche o de día, escuchaba murmullos en los pasillos. Sillas que se movían de un lugar a otro sin razón aparente. Y puertas que se abrían y cerraban por sí solas. Una de sus novias decidió pasar una noche con él. Dijo haber escuchado el rugido de un animal. Detrás de la puerta de una habitación, la cual se encontraba vacía. Después, la casa se sacudió por unos instantes. Después de esa noche, la chica terminó con él y nunca más se acercó a la propiedad. A pesar de estos fenómenos, Dent vivió por 20 años en la casa, hasta que Jimmy Page decidió ponerla en venta. Hay quienes creen que la casa fue responsable de algunos sucesos trágicos experimentados por la banda Led Zeppelin, como la muerte de su baterista John Bonham y la de Karak, el pequeño hijo de Robert Plant, entre otras. En 1992, una familia de apellido McGillivray decide comprar la propiedad viviendo en la casa por varios años, donde se dice que fueron muy felices. El único inconveniente era que de vez en cuando eran molestados por curiosos y fanáticos de Crowley, con la ilusión de presenciar algún hecho siniestro. No tengo el dato exacto, pero después de varios años, la casa se quedó completamente sola. En 2015 y 2019, la casa sufrió de 2 incendios, quedando en ruinas, sin puertas, ventanas o techo, y cubierta de maleza por todos lados. Los legisladores de la región de Highlands, en Escocia, lugar en el que se encuentra la casa Boleskine, votaron a favor de destinar fondos para la restauración de la casa. Pero antes de esto solicitaron a través de los medios de comunicación que los fanáticos de las historias de la casa se abstuvieran de vandalizarla, ya que no faltaba quien se acercara a la propiedad con la intención de llevarse algún recuerdo, ya sea ladrillos o pedazos de madera, que alguna vez formaron parte de la casa. Inclusive hubo varios fanáticos locos
que aunque la casa estuviera en ruinas, decidían pasar la noche en ella, esperando ser testigos de hechos paranormales, para salir al día siguiente, no sin antes dejar grabados en los muros de la propiedad sus nombres y que habían sobrevivido a la oscuridad de la casa Boleskine. La casa Boleskine actualmente se encuentra restaurada y está abierta al público. Y esto fue la historia de la casa Boleskine. Te recuerdo que si quieres ponerte en contacto conmigo, el correo electrónico del Pan de Muerto Podcast es demuertopan@aol.com y en todas las redes sociales me encuentras como Pan de Muerto Podcast. Si quieres disfrutar de unos buenos memes, te recomiendo entrar al grupo de Facebook Pan de Muerto Podcast, memes, comedia, historias de terror y más. Además que si te gustó este episodio, no dudes en compartirlo para que más personas lo puedan escuchar. Por mi parte esto fue todo, yo soy Abraham Rocha, me despido. No sin antes recordarte que la casa Boleskine ya tiene techo. Así es, la casa Boleskine tiene techo blanco. Techo blanco. Techo blanco. ¿Sí entendieron, no? Y me despido ahora sí, no sin antes recordarte que dejes a lo paranormal y a lo sobrenatural volverse algo más normal y natural. Bye.